Vamos a ver uno de los temas más simples que posee el lenguaje, pero que le da una potencia increíble. Una potencia que nos va a permitir abrir un poco la cabeza. Pero por favor, no confundir con romper la cabeza. Puntero a función. Se trata simplemente de almacenar la dirección de una función en una variable y luego utilizar la variable para acceder a la función. Supongamos el siguiente código, en donde llamamos a la función suma. Ya sabemos que al llegar a la invocación de la función suma, nuestro contador de programa hace un salto a la dirección en donde se encuentra suma, es decir, a la dirección de suma. Es decir, que la función suma tiene asociada una dirección que posee un valor numérico, por ejemplo alfa. En rigor, el nombre de la función es su dirección. Y cuando nuestro bloque de código llega a la invocación de la función suma, esto se traduce como ir a alfa. Y la aplicación va o salta a la dirección alfa. Entonces, este valor lo podemos asignar a una variable. Después de todo, es un número. Por ejemplo, lo guardamos en ptr, así como lo escribimos, ptr igual a suma, es decir, ptr igual a alfa. Luego, en lugar de usar suma para acceder a la función, usamos ptr, es decir, alfa. Vamos a alfa o a suma. Este simple hecho nos permite indicarle a una función cómo queremos que procese ciertos datos. Es decir, que no le vamos a pasar a la función un valor para que luego en base a unas consultas determine qué código ejecutar, sino que le vamos a pasar el código que queremos que ejecute. Incluso este código podría no estar implementado al momento de desarrollar la función que recibirá este código. También que una función nos devuelva una acción a realizar, es decir, que nos diga en forma directa ejecuta este código. Y también podré conformar un array de funciones, de manera de hacer más eficientes nuestras aplicaciones. Algo que es muy importante en cierto tipo de aplicaciones. Se verá más en detalle esto en Informática 2. Veamos unos simples ejemplos para lo cual nos basaremos en las 4 operaciones básicas de la matemática: suma, resta, multiplicación y división, las cuales tienen todos el mismo prototipo. Reciben como parámetro 2 float y devuelven también un float. Al igual que en punteros a variables, donde se debe especificar el tipo de dato al que se quiere direccionar, en puntero a función se debe especificar el prototipo de la función a la cual se quiere acceder. En nuestro caso, una función que recibe 2 float y retorna un valor tipo float. Debe tener un nombre, en este caso ptr, y si es un puntero, un asterisco. Ahora bien, escrito de esta manera, tendríamos una función que retorna un puntero a float. Entonces, para evitar ambigüedades, se definió a nivel de lenguaje que un puntero a función se debe definir entre paréntesis. Ahora sí tenemos nuestro puntero a función ptr, es decir, una variable que puede almacenar la dirección de una función. Entonces, podemos hacer ptr igual a suma, es decir, almacenar en ptr el valor de la dirección que posee la función suma, ptr igual a resta, igual a multi o igual a divi, y llamar a cualquiera de estas funciones a través de ptr. Veamos algunos simples ejemplos en donde utilizaremos puntero a función con estas 4 funciones. Este es un ejemplo muy simple en donde definimos ptr como un puntero a función, de una función que recibirá 2 float y retornará un float. Lo cual es lógico, ya que seguiremos trabajando con las mismas funciones, las funciones de suma, resta, multiplicación y división. Primero asignamos el valor de suma a ptr e invocamos a la función suma a través de ptr, ya que en ptr está el valor de la dirección de la función suma, y el resultado se guarda en x, e informamos el resultado a través de la función printf. Luego hacemos lo mismo, pero asignamos a ptr el valor de resta. Y repetimos lo mismo
con multi y divi, salvo que en estos dos casos se omite el uso de la variable auxiliar x. Vemos en este ejemplo que hacemos 4 veces prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es el valor que le asignamos a ptr. Entonces, ¿por qué no guardamos estos valores en un array y simplemente lo recorremos? Para almacenar las funciones en un array debemos declarar un array de funciones. En este caso lo llamamos vec y le asignamos los valores de suma, resta, multi y divi y le agregamos un último elemento, null. Luego, al momento de recorrer el array, lo hacemos hasta encontrar el null, igual que lo haríamos con cualquier otro tipo de array, en donde usamos un terminador para detectar que llegamos a su fin. Para hacer la impresión, tenemos un array de strings asociado a los textos correspondientes a las acciones de las funciones. De esta manera, en cada iteración del ciclo for se llamará una de las funciones según vec sub i. Y obtendremos la misma salida que en el ejemplo anterior, ya que nuestro ciclo for recorrerá todas las funciones hasta que se encuentre con el valor null declarado en vec. Cabe recordar o aclarar que todos los elementos de un array son del mismo tipo. En este caso, podríamos decir del mismo prototipo. En algunos casos se llega a modificar algunos prototipos de las funciones agregando parámetros que típicamente llamamos dummies para poder conformar este array de funciones. Ahora, en nuestro próximo ejemplo, en lugar de recorrer todo el array, vamos a acceder a una posición determinada y pasarle su valor a una función para que ejecute la acción. Es decir, que le vamos a pasar a una función una función. La función informe recibe como parámetro, además de los valores de a, b y de string, la dirección de la función que tiene que ejecutar. Es decir, que está recibiendo la acción o el código a ejecutar. En este ejemplo, el main es solo una excusa para seleccionar la acción o función a ejecutar. Es importante verificar que el índice que utilizaremos para acceder al array sea válido, ya que con un valor incorrecto del índice, en este caso de OP, obtendremos un valor incorrecto que la aplicación asumirá como la dirección de una función y saltará hacia allí, con lo cual la aplicación casi de seguro terminará con una violación de segmento o fallo similar. Antes de ver cómo se devuelve una dirección de una función, veamos cómo utilizar typedef para definir un tipo de dato puntero a función. En base a lo que venimos viendo, podemos decir que funct es un puntero a función que pueda apuntar o acceder a una función que recibirá dos datos tipo float y retornará un dato tipo float. Pero si le anteponemos la palabra reservada typedef, funct pasa a ser un tipo de datos puntero a función que apunta a una función que recibirá dos datos tipo float y retornará un dato tipo float. Esto nos permite escribir la declaración de la variable ptr como funcptr o la del vector de funciones como funcvec, o simplificar la declaración del prototipo de una función que recibe una función como parámetro. Veamos ahora cómo podemos retornar una función o, si prefieren, la dirección de una función. Veamos la lógica utilizada en la función antes de analizar la sintaxis de cómo retornar una función. Vemos que el return simplemente devuelve el contenido del array de la posición que hayamos seleccionado, que es una función, o la dirección de una función, que es lo mismo. Este valor se guarda en px y a partir de allí continúa como ya sabemos. Ahora analicemos un poco cómo hacer para que la función nos retorne una función. Para ello, veamos cómo están declaradas px y vec y simplemente copiemos el formato. Es cierto que se ve un poco extraño, pero es muy lógico. También podríamos utilizar el typedef que declaramos unos segundos atrás y retornar directamente funct. También podríamos declarar que determina retorne simplemente un puntero void, pero en particular prefiero retornar un puntero a función. Retornar un void asterisco podría servir si tuviese que retornar diferentes tipos de funciones. Ahora bien, si ya tenemos definido funct, podemos reescribir la declaración de px y la de vec.
Ahora pasemos a lo que podemos denominar un bonus track. Hay algunas funciones dentro de las librerías estándar que provee el lenguaje que utilizan puntero a función. Los ejemplos clásicos son las funciones qsort y vsearch. Qsort es una función para el ordenamiento de arrays que utiliza el método quicksort, mientras que vsearch es una función para la búsqueda de un elemento dentro de un array, que utiliza el método de búsqueda binaria o dicotómica, que se basa en el hecho de que el array ya se encuentre ordenado. Si comparamos los prototipos de ambas funciones, vemos que son muy similares. Ambas reciben en el parámetro base la dirección de inicio de un array. En el caso de binary search, este es const, pues es una búsqueda y el array no será modificado, diferente a lo que ocurre con quicksort. Vemos también que es un puntero a void, es decir, un comodín que acepta que le enviemos cualquier tipo de dato, siempre y cuando tenga formato de array, es decir, puede ser un array o memoria dinámica que se comporte como si fuese un array. La función binary search recibe además el dato buscar, que lógicamente también es un puntero const void. Luego, ambas funciones reciben la cantidad de elementos que posee el array y el tamaño de cada uno de los datos, elementos que les permitirá a ambas funciones saber dónde empieza y termina cada dato. Con lo cual, pueden recorrer todo el array y en el caso de quicksort, cambiar los bloques de lugar. Lo único que nos falta es saber cómo comparar los datos. Y eso se hace con el último de los parámetros, que es simplemente la manera cómo se deben comparar los datos. Analicemos el caso de quicksort. Recibimos la dirección de inicio de un bloque de memoria, al cual se lo denomina base. Recibimos el tamaño de cada dato, size. Esto nos permite subdividir el array en num bloques iguales y generar la lógica de punteros para acceder a cada uno de estos subbloques. Y llegado el caso, con un simple movimiento de memoria, hacer la conmutación de bloques típico durante el ordenamiento de un array. Hasta acá, y sin muchas complicaciones, con una simple comparación que pregunte si el elemento que está en la posición I es mayor o menor a la que se encuentra en la posición K. Uno quizás no vería mayores inconvenientes en hacer una única función que compare datos del tipo numérico, como ser int, double o unsigned short, entre otros. Y aclaro que si bien es posible que no vean los inconvenientes, no significa que no estén. De hecho, no es tan simple como puede parecer. Ahora bien, ¿qué pasa si con la misma lógica queremos ordenar un array de strings? Estaríamos comparando direcciones en lugar de los textos, o un array de puntero a puntero, o un array de estructuras, o simplemente un array de datos tipo entero con una lógica de ordenamiento no convencional. Por ejemplo, que los números pares estén primero que los impares. Para estos casos y muchos más, contamos con la función de comparación, la cual se va a encargar de realizar la comparación de acuerdo a la lógica que define el programador, para lo cual en cada instancia de comparación recibirá un puntero a los subbloques a comparar. Por ejemplo, en el caso de comparar el bloque I con el bloque K, recibirá PI y PK, y en caso que la función de comparación decida que se debe hacer la conmutación de estos datos, retornará un valor mayor a 0. Veamos un ejemplo con un array de datos tipo int, que siempre es más fácil de analizar. Supongamos tenemos un array definido de n elementos y llamamos a una función que permite el ingreso de datos sobre dicho array, por ejemplo desde el teclado. Esta función ingreso nos devuelve la cantidad efectiva de datos en el array y la almacenamos en Cant. Ahora simplemente queremos ordenar el array de menor a mayor o en forma ascendente. Utilizando la función quicksort, a la cual le pasamos la dirección de inicio de nuestro array, es decir, ARR, la cantidad de elementos que posee, que tenemos almacenado en Cant, el tamaño de cada bloque, que podemos escribirlo como sizeof de int, o más genérico como sizeof de ARR sub 0 o de asterisco ARR. Y finalmente, la función que se encargará de comparar los elementos. Compara 1, la cual por prototipo recibe dos punteros const void
y retorna un int, que es el resultado de la comparación. Si este valor es mayor a 0, QSORT conmutará los valores. El hecho que los punteros sean const no es algo menor, nos está indicando que dentro de la función no se debe modificar el array. Para esto está la función QuickSort, que va a ser la encargada de modificar los elementos si retornamos un valor mayor a 0. Lo primero que alguno puede intentar hacer es comparar los contenidos de lo apuntado por PI y por PK en forma directa, pero como ustedes ya saben o se imaginan, no es posible, ya que estos son datos tipo void. De hecho, no existen los datos tipo void. Es decir que esto no va. Por supuesto, la comparación va a depender de PI y de PK, pero primero debemos indicar que estos apuntan a datos tipo int y luego acceder a su contenido a través del símbolo asterisco. Ahora sí, nuestro array quedará ordenado en forma ascendente. También podemos retornar directamente el resultado de la comparación o la resta de los contenidos. Si la misma es mayor a 0, la función QSort hará el cambio correspondiente. Bien, llegado a este punto, alguno podría decir, ¿por qué no declarar la función compara1 con punteros a int o a const int y listo? Sería más fácil. Bien, la respuesta es que sí, se puede, pero hacer solo esto nos dará al menos un warning, ya que QSort espera recibir un puntero a función con otro tipo de prototipo. Entonces, como hacemos en otros casos, le decimos a QSort que esa función que le estamos pasando la tome como si fuese una función que recibe como parámetro dos punteros a const void y retorna un int. Es decir, casteamos a compara1 escribiendo el prototipo de la función que QSort desea recibir. Y listo, ya podemos compilar sin warnings. O bien, creamos el tipo de dato correspondiente y lo utilizamos de forma apropiada, haciendo que nuestro código quede más claro y estético. Pasemos ahora a unos ejercicios. Primer ejercicio, ordenar mediante la función quicksort un array de strings construido a partir de una matriz de char. Por ejemplo, creamos una matriz mat que se inicializa con nombres de colores. Su representación gráfica en memoria sería un bloque de memoria que podemos dibujar como un tablero de 20 columnas por 10 filas con el nombre de cada color en cada fila en el orden que fueron declarados. Invocamos entonces a la función quicksort y mediante la función de comparación adecuada que ustedes deben desarrollar, se obtienen los colores ordenados de la siguiente manera. Pasemos al siguiente ejercicio. Ordenar mediante la función quicksort un array de strings construido a partir de un array de punteros a char. La declaración es similar, casi idéntica a la anterior, solo hemos cambiado un corchete por un asterisco. Este simple cambio coloca a los textos de los colores en otra área de memoria y con otra lógica. Estos textos estarán insertos en el código de la aplicación, es decir, en área de código que es de solo lectura. Un string a continuación del otro, que solo por una cuestión de poder dibujar lo que sigue a continuación, hemos puesto en forma escalonada. Entonces, como dijimos, estos textos entrarán en área de código, y supongamos que el primero de estos textos está en la dirección 0x4000. A partir de esta posición, se irán acomodando todos los caracteres y por consiguiente las direcciones de inicio de cada string, que deberán guardarse en el array. Es decir, que en cada posición del array se guardará la dirección de inicio de cada color, que en forma gráfica podemos ver como que una flecha apunta a cada inicio de texto. Entonces, invocando la función quicksort con la función apropiada que deben desarrollar, no sin antes tener en cuenta que en este caso los textos no se pueden cambiar, ya que están en área de código, y si no lo estuvieran, al tener todos tamaños diferentes, sería muy difícil mover estos bloques. Lo que se va a hacer es modificar el array y así obtener el listado de los colores en forma ordenada. Primero el amarillo, luego el azul, blanco y así hasta llegar al último, el violeta. Ejercicio 3, el último de los ejercicios, que es un desafío realmente complejo
ya que la función quicksort solo recibe un array y este ejercicio solicita ordenar arrays asociados. No hay duda que sin ordenar estos arrays, una impresión de los datos se mostrará de la siguiente manera, en donde el 123 está asociado al color negro porque están en la posición 0, o el 852 al azul porque están ambos en la misma posición dentro de sus respectivos arrays. Si ordeno el array que posee los colores, debo realizar el arrastre correspondiente dentro del array de códigos para mantener la relación, y lo mismo si el ordenamiento lo hago por código. Entonces, ¿cómo resolvemos esto sin perder esta relación y sin utilizar estructuras? Me gustaría decir que la solución es muy simple, pero no. O sí, es solo una cuestión de perspectiva. Para resolver este ejercicio deben utilizar arrays auxiliares y realizar los ordenamientos a través de estos, sin tocar los datos originales, y luego por posicionamiento relativo imprimir los datos ordenados. Antes que... Bien, espero que este tema les haya gustado. Como han podido observar, es simplemente almacenar una dirección en una variable y luego utilizarla en la forma más conveniente. Hasta luego.